hablando de ese balance, lo que llama San Ignacio, o la elección de estado o la reforma de vida. Esta meditación tiende a orientar espiritualmente hacia eso, o sea, a mirar, a escuchar el llamado del Señor y ver lo que el Señor nos pide. Aquí no es todavía el análisis de lo que el Señor me pide en este retiro, de lo que Él quiere de mí, sino que es lo que nos tiene que dar la disposición espiritual para escuchar el llamamiento y para seguirlo, la disposición interior. Decíamos que podemos resumir mucho del contenido de los ejercicios en esas 3 preguntas a las que hacíamos referencia. San Ignacio nos dice, mirando a Cristo crucificado, preguntarme qué ha hecho Cristo por mí. Y ahí la respuesta es, me amó y se entregó a la muerte por mí. En segundo lugar, me miro a mí mismo y digo, ¿y yo qué he hecho por Cristo? Y ahí tengo que poner en primer lugar todas mis infidelidades, todos mis pecados, toda mi flojera, mi tibieza, mi cobardía. Pero sabiendo que todo eso, bueno, lo dejo en manos de la misericordia de Dios, y ahora hay que mirar para adelante. Y entonces, mirando para adelante, siempre al Señor crucificado, me pregunto, ¿y yo qué tengo que hacer por Cristo? Es decir, ¿qué es lo que Cristo quiere de mí? El pasado está en manos de Dios. ¿Qué es lo que el Señor pide de mí en adelante? Para el espíritu de esto, San Ignacio ubica al principio de lo que él llama la segunda semana, es decir, la primera semana culmina con la misericordia de Dios, luego de meditar el plan de Dios, principio y fundamento, la ruptura de ese plan por el pecado y las consecuencias del pecado, y terminando con la misericordia de Dios y la confesión. La segunda semana mira al llamado de Cristo. Los ejercicios de mes es la semana más larga, cerca de 10 días, y luego de escuchar el llamado de Cristo son sobre todo meditaciones acerca de los distintos momentos de la vida de Cristo, es decir, son sobre todo lo que llamábamos contemplaciones. Pero esta meditación es importante y nos sirve para escuchar el llamado de Cristo, para disponernos interiormente a seguirlos. San Ignacio la llama el llamamiento del Rey temporal que ayuda a contemplar la vida del Rey eternal. Nos pone como un preámbulo para la meditación, viendo con la vista imaginativa aquellos lugares por donde Cristo predicaba. Es decir, ver al Señor andando, predicando, rodeado por los apóstoles, la gente que se reúne, y aquí pedir la gracia que quiero. Y en esta meditación, y un poco en lo que sigue, es pedir gracia a nuestro Señor, para que no sea sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Esto es lo que tenemos que buscar aquí, la disposición interior para ver qué es lo que el Señor me pide. Hecho, o cuando hago ese balance de mi vida y miro para adelante, bueno, ¿hay algo que me pide el Señor? El Señor quiso que viniera aquí por algún motivo, quiere decirme algo. Tener disposición para seguirlo. Y San Ignacio, para contemplar el llamamiento de Cristo, nos pone un ejemplo, sería como una parábola, como una comparación, si ustedes quieren, que es el llamado de un rey temporal. Es decir, nos ubica primero en el plano humano, tal vez resulta más fácil de comprender, es lo que de alguna manera el mismo San Ignacio vivió, como decíamos ayer. O sea, él tenía, capitán Ignacio de Loyola, era hombre de empresas, de conquistas temporales, de aventuras, de lucha. Cristo lo llamó por otro lado, pero fue el mismo espíritu de milicia, de lucha, de conquista, puesto al servicio plenamente de Cristo. Lo mismo San Francisco Javier, quería conquistar todo un mundo. Cuando San Ignacio le dice, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Se lanza también a conquistar un mundo, pero a conquistarlo para Cristo. A veces estas cosas las entendemos mejor mirándolas en las cosas humanas. Y San Ignacio nos pone como en 3 puntos el llamado de ese rey temporal. El primer punto dice, es poner delante de mí un rey humano, elegido de mano de Dios nuestro Señor,
a quien hacen reverencia y obedecen todos los hombres, todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Es muy el lenguaje de aquel tiempo. Y San Ignacio, ¿en qué puede pensar cuando habla de esto? Puede pensar en las cruzadas, lo que era el sueño de todos los cristianos de aquella época, reconquistar de mano de los infieles el Santo Sepulcro y los lugares santos de Jerusalén. Varios intentos había habido, fallidos por una cosa o por otra, pero es algo que seguía existiendo en toda la cristiandad. Y precisamente muchas veces los intentos son fallidos porque los príncipes cristianos o estaban ocupados en luchas entre ellos y no escuchaban el llamamiento del Papa, o porque no terminaban de ponerse de acuerdo. Entonces San Ignacio dice, ¿qué sería mejor que un rey al cual todos los príncipes y todos los cristianos obedecen? Con eso conquistaríamos ciertamente la Tierra Santa. Ignacio Loyola puede pensar también en esa reconquista española que está terminando, o sea, 8 siglos a través de los cuales la cristiandad española fue reconquistando las tierras de España de manos de los moros. Eso es lo que posiblemente tenga San Ignacio delante de la vista. Pero, dice, un rey humano, si bien se ubica en un plano temporal, un plano político si ustedes quieren, dice, un rey humano elegido de mano de Dios nuestro Señor. Es decir, si bien este hombre lucha en el plano temporal, este hombre que San Ignacio imagina, es elegido de mano de Dios nuestro Señor. Es decir, es un príncipe cristiano. Es alguien que, si bien tiene su vocación en el plano temporal de la lucha, la tiene como cristiano, es decir, por voluntad de Dios. Es más, Dios lo ha elegido. Actualmente suena mal en muchos oídos el hablar de un hombre providencial, y a veces se lo dice un poco hasta irónicamente, ¿no? Esperar la aparición de un hombre providencial. A veces eso puede ser falso, ¿no es cierto? Se puede haber alguien que se crea elegido de Dios y que sea un loco, un iluso, un mitómano. Puede decir, bueno, hay que esperar a que Dios mande a alguien que ponga todas las cosas en orden, y mientras tanto, bueno, nos quedamos sentados y no hacemos nada. Esperamos que un día caiga en paracaídas alguien elegido de mano de Dios nuestro Señor. Sin embargo, si existe la providencia de Dios y la providencia de Dios actúa a través de los medios humanos, la providencia de Dios puede actuar también a través de un hombre, y en determinadas circunstancias de la historia hay hombres que han desempeñado, digamos así, en primera línea, en primera fila y en distintos órdenes, han desempeñado una misión providencial. Es decir, que Dios, como actúa a través de las circunstancias, actúa ciertamente a través de las personas. Y hay empresas de la historia que ciertamente han tenido un aspecto de providencia. Cuando el Papa nos llama a prepararnos para celebrar el 5º centenario de la evangelización de América, bueno, allí existió, al margen de los errores o de los abusos humanos que haya habido, allí existió algo de providencia, ¿no? Allí existe la providencia en el viaje de Colón, existe la providencia en los reyes católicos que lo apoyan, existe la providencia en aquellos hombres que conquistan un continente para Cristo, precisamente cuando la vieja Europa cristiana empieza a dividirse y a enfrentarse, la Reforma, cuando empieza la Iglesia a estar herida allí, conquista un continente para Cristo. Es decir, el hombre providencial existe, Dios utiliza, Dios actúa a través de los hombres, Dios actúa en la historia, la providencia de Dios actúa en la historia, no siempre, en algunos casos voluntariamente. Cristóbal Colón y muchos de los conquistadores, al menos los que tenían ese sentido misional que también señala Vicente Sierra en sus trabajos sobre la conquista y la evangelización de América, había quienes lo tomaban como una empresa libremente asumida. En otros casos, la providencia de Dios trabaja a través de hombres sin que ellos mismos tengan la intención de estar sirviendo a la causa de Dios, ¿cierto? En ese sentido se puede decir, qué sé yo, que la cultura griega fue providencial.
que el Imperio Romano fue providencial. Prepararon de alguna manera la venida de Cristo. Ciertamente fue providencial la elección del pueblo de Israel. Fue providencial. Dios quiso, en medio de todos los pueblos paganos, tener un pueblo que mantuviera la fe en el Dios único y que recibiera al Mesías. La mayoría de ese pueblo traicionó su misión después, pero bueno, en la providencia de Dios estaba la presencia de ese pueblo allí. En la providencia de Dios estaba que Grecia desarrollara una cultura cuyas formas de pensamiento iban a ser después el instrumento a partir de los primeros autores eclesiásticos y de los primeros padres de la Iglesia para reflexionar con un sentido realista sobre el contenido de la fe y de la revelación y para construir toda la teología de la Iglesia. Eso estuvo en la providencia de Dios. Estuvo en la providencia de Dios que Cristo naciera en el momento del Imperio Romano, como dice Giovanni Papini, in quella Roma ove Cristo è romano, y que el Imperio Romano, en toda la cuenca del Mediterráneo, tuviera una lengua común y las rutas del imperio fueran las rutas a través de las cuales los apóstoles iban a llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo conocido en aquella época. Eso está en la providencia de Dios. A veces uno puede servir esos planes de la providencia de Dios, a veces Dios incluso da vuelta a las cosas, de modo que es capaz de transformar en una alquimia misteriosa el mal en bien. Pero en otros casos esa providencia puede ser libremente asumida por aquel cristiano que reconoce, que sabe que tiene un llamado, que tiene una vocación, que tiene una misión de Dios que cumplir, cualquiera que sea el plano donde esa misión de Dios tiene que ser cumplida. En el plano del sacerdocio, en el plano del apostolado directo, en el plano de una lucha a lo mejor en el orden temporal, por el orden natural de la sociedad, por el orden cristiano, por el reinado de Cristo, por la justicia, por la verdad, por la impregnación de la cultura, en fin, hay tantos campos. Bueno, el Señor se vale de todo eso también. Entonces no hay que asustar tanto la palabra, un hombre elegido de mano de la providencia de Dios. Y este rey habla a los suyos, es como el programa de este rey. Hace un llamado y dice, ¿para qué nos llama? Mi voluntad es conquistar toda la tierra de infieles. Lo que decíamos así en San Ignacio, pensando en Jerusalén o en lo que queda de España en manos de los moros. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir, etc. Asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, porque así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. Este rey que llama no promete una cosa fácil, no promete una cosa fácil, promete una empresa ardua y difícil. Al final la victoria, sí, pero primero los trabajos. Y la palabra trabajo actualmente se le da menos ese sentido, pero en el español del tiempo de San Ignacio tenía el sentido de la palabra latina, el labor, es decir, significaba trabajo, sobre todo el trabajo manual, pero significaba al mismo tiempo sufrimiento. Significaba un poco cargar la cruz era un trabajo. Hay algún autor que habla de los trabajos de Cristo, refiriéndose a los sufrimientos de la pasión. Acá puede tener los dos sentidos. El que me quiere seguir tiene que estar dispuesto a trabajar conmigo y tiene que estar dispuesto a sufrir conmigo. Esa es una de las características de este llamado, para conquistar toda la tierra de infieles, pero el que me quiere seguir tiene que estar dispuesto a compartir todas estas dificultades conmigo. O sea, no promete una cosa fácil, posiblemente hubiera sacado muy pocos votos. No era un programa demasiado prometedor, demasiado atractivo. En general, la característica de los llamamientos actuales es prometer lo final, es decir, tengan parte en la victoria, pero no se le dice lo otro, que tengan parte antes en el sufrimiento, en el trabajo. Pero aparte de eso, este rey dice una cosa, tiene que estar dispuesto a trabajar conmigo, es decir, lo que piensa el jefe, el caudillo, el rey, en el cual piensa San Ignacio, que va a ser la imagen de Cristo, no es de esos tipos que dicen animémonos y vayan. Hay que sufrir, bueno, vayan y sufran. Hay que jugarse la vida, hay que morir por la patria, bueno, vayan y mueran, así yo después triunfo. No, es un tipo que va adelante, es uno de esos que primero toma la herramienta en la mano y dice, bueno, voy a trabajar, a ver quién me ayuda. O toma el arma en la mano y dice, voy al combate, ¿quién viene conmigo?
O sea, va al frente. Es lo que es verdaderamente un jefe, lo que es verdaderamente un caudillo, incluso en las cosas humanas, ¿no es cierto? Incluso en las cosas humanas. Una de las crisis de nuestro tiempo, precisamente, en muchos órdenes, en el orden social, en el orden político, en muchos órdenes de la vida, está precisamente en eso. Ya no hay más confianza en las palabras. Las promesas son todas muy lindas. Si uno antes de unas elecciones agarra y se toma el trabajo, que muy poca gente se lo toma, de leerse todas las plataformas electorales, la mayor parte son muy lindas, son bonitas, son maravillosas. O sea, pero ya la gente ha sido decepcionada tantas veces engañada, tantas veces traicionada, que la gente no cree más en las palabras. El testimonio tiene que ser un testimonio de palabras, sí, siempre es necesario, pero si no va acompañado con una conducta, lo que levanta es un escepticismo. Uno piensa en otro engaño más, uno piensa, San Ignacio cuando piensa en este rey, en este jefe, no, es un tipo que no miente. Dice, vamos a conquistar la victoria, pero por un camino difícil. Y al mismo tiempo, yo voy a ir adelante. Los que quieran seguirme, vengan conmigo. Qué importante que es esto. Es una característica del jefe. Cuando hay un hombre que es capaz así de ir él adelante, y no necesitamos remontarnos a los tiempos de San Ignacio, ¿no es cierto? Yo pensemos en nuestra guerra de las Malvinas, ¿no es cierto? Cuánto se ha hablado y se ha hecho hasta literatura y mala literatura sobre los chicos de la guerra, películas, los pobres muchachitos de 18 años que, si uno conoce un poco cómo fue la cosa, uno podría decir que los soldados del teniente coronel Zaineldin o los soldados del capitán Robacio en el batallón de infantería de marina número 5 también tenían 18 años. La diferencia es que tenían jefes, es decir, delante de ellos había un jefe. Entonces, podía tener 18, podía tener 17 años, pero esos muchachos combatían, y combatían como los buenos. ¿Por qué? Porque delante había un jefe. En cambio, en otros lugares, en el momento en que la cosa se ponía difícil, el jefe desaparecía, o el jefe estaba desde atrás en una oficina. Bueno, ahí sí. Pero ahí no es cuestión de 18 años o de 25 años. Si el soldado no tiene a su jefe adelante, donde hay un jefe adelante, el soldado es capaz de jugarse. Yo en alguna de mis capellanías militares en momentos difíciles escuché esa palabra de un soldado, hablando de un oficial. Si yo no sé qué es lo que él piensa, dice, pero yo a un hombre así lo sigo a cualquier parte. Es decir, confiaba en su jefe, confiaba en su jefe. Uno lo podría mirar a lo largo de toda la historia, ¿no es cierto? Si uno mira lo que eran, qué sé yo, en las luchas de la independencia, o incluso en nuestras luchas civiles, o sea, cuál era la fuerza que tenían los caudillos federales. ¿Sí? Tipo como Güemes, o como don Juan Manuel, o como Facundo. ¿Por qué la gente los respetaba y los seguía? Porque eran el primero en todo. O sea, a Rosas lo respetaban todos los gauchos de la provincia de Buenos Aires, y hasta los indios, porque era el más gaucho entre los gauchos, porque era el primero que sabía enlazar un potro a la carrera, que sabía domar, que sabía... Entonces, el gaucho respetaba. No tanto la idea, a lo mejor la idea era rumbear en 2 o 3 cosas muy elementales, pero sí el hombre. O sea, y eso es lo que es de alguna manera el jefe o el caudillo cuando es auténtico. El jefe o el caudillo cuando es auténtico viene a ser algo así como una especie de encarnación de la idea. ¿Qué son los santos? Los santos son de alguna manera caudillos en el orden de la gracia. ¿Por qué la gente sigue a un santo? O sea, ¿por qué un santo es capaz de dejar una marca, de dejar una huella? Como un San Francisco de Asís, por ejemplo, en Italia, o como un San Griñón de Montfort en toda la zona de la Vendée y de la Bretaña en Francia. Aquellos campesinos rudos de la Vendée fueron los que después, cuando la Revolución Francesa quería destruir hasta los últimos rastros de la fe, fueron los que tomaron las armas y eran los que habían sido misionados por tiempo antes por San Griñón de Montfort. Iban a la lucha cantando los cantos que cantaban en las misiones populares San Griñón de Montfort y los suyos. Si un santo deja huella, deja marca, como la dejó el cura Brochero entre los paisanos de las sierras de Córdoba.
O sea, el santo es un caudillo en el orden de la gracia, es decir, es alguien que no solamente predicó el Evangelio con sus palabras, sino que ese Evangelio lo hizo carne, lo hizo vida. Cuando la gente miraba a San Francisco y decía, si así de bueno es Francisco, ¿cómo será de bueno Dios? Él estaba predicando con su vida. Cuentan que en la vida de San Francisco le dice a un hermano, a uno de sus hermanos de la orden que empezaba, vamos a predicar. Salieron los dos caminando, dieron una vuelta por el pueblo y volvieron a la casa. Le dice, padre, no íbamos a predicar, ya lo hemos hecho. O sea, predicaron con su presencia, con su presencia. O sea, eso es lo que significa, lo que es cuando es auténtico el jefe o el caudillo. El que tiene una convicción clara, pero esa convicción clara es capaz de encarnarla en su vida. Entonces, más que con las palabras, más que con los programas, más que con los discursos, es con su vida. Y cuando ese hombre despierta la confianza o la admiración o el seguimiento de la gente, lo hace porque él ha encarnado la idea que predica, él ha encarnado la idea que anuncia. Esto en el plano humano. Esto tiene muchas posibilidades y por supuesto muchas posibilidades de discusión también. Cada uno es dueño cuando hace esta meditación de poner el nombre que a él le guste, ¿no es cierto? O de poner mirando hacia atrás en la historia o mirando hacia el futuro. En fin, con tal de no ponerse a divagar demasiado en eso, ni de quedarse ahí. El rey, el jefe, el caudillo humano lo pone a San Ignacio como una imagen de lo que es Cristo. Es decir, para entender mejor el llamado de Cristo, pone primero, miremos hacia un jefe humano que nos llama a conquistar la tierra de infieles. Y cuando este rey habla, el punto tercero es la respuesta. ¿Qué deben responder los buenos súbditos a rey tan liberal? Tampoco acá en sentido político, si no sería algo así como el rey de Inglaterra. El liberal, digamos, en castellano del tiempo de San Ignacio, significa desprendido, generoso. Es una de las virtudes que pone Santo Tomás en la Suma Teológica, la liberalidad, es decir, el desinterés, el desprendimiento, la generosidad. A rey tan liberal y tan humano, y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero? O sea, palabras que en un hombre con el sentido tradicional del honor que tenía Ignacio de Loyola era ponerle una lápida encima. Tenido por perverso caballero. Ese no respondió al llamado. Ese es un cobarde. Es una de las cosas que ocurrió también de nuestro siglo, cuando la guerra española, el alzamiento en la provincia más católica de España, en Navarra, una familia en la cual va el padre y van los hijos como voluntarios a defender la España cristiana que estaba siendo destruida, aniquilada, y uno de los hijos queda en la casa, trabaja, vuelve al mediodía a la casa, pregunta a la madre, ¿y la comida? No veía que pasaba nada ni en la cocina ni en el comedor, y la madre le dice, en esta casa no hay comida para los cobardes. Entonces el hijo sigue el camino de los hermanos y el camino del padre, es decir, va al frente. Eso es lo que piensa San Ignacio, tenido por un perverso caballero, el que no respondiera a ese llamamiento. Todo esto en el plano humano. Pensémoslo, veamos estas características, pero San Ignacio lo aplica a Cristo, no se queda ahí.